¿Qué harías si descubrieras que alguien cercano a ti, alguien que confías plenamente, te ha ocultado algo durante años? Algo tan impactante que podría cambiar por completo todo lo que crees saber sobre tu familia. Pues bien, hoy voy a contarte cómo, en una noche tranquila, una conversación casual con mi suegra desató un secreto que había estado enterrado por décadas. Pero lo más inquietante no fue lo que me dijo, sino lo que esa confesión provocó en toda nuestra familia. Esta no es solo una historia de secretos y verdades ocultas, es un viaje lleno de emociones, donde una simple charla se convirtió en un descubrimiento que jamás imaginé. Lo que empezó como una noche normal terminó siendo una de las experiencias más reveladoras de mi vida. Y quiero que me acompañes hasta el final, porque te prometo que lo que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras. Ahora bien, antes de continuar, quiero invitarte a reflexionar. ¿Alguna vez has sentido que algo no encaja en tu familia, como si hubiera piezas faltantes en la historia que siempre te han contado? Mantén esa pregunta en mente mientras te cuento cómo todo esto comenzó con una taza de té, una mirada nostálgica y una frase que cambió todo. Hay algo que necesito decirte. Así que quédate conmigo hasta el final para descubrir la verdad detrás de este secreto. Y si te gustan las historias reales que te hacen cuestionar todo, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación es algo que no querrás perderte. Esa noche era como cualquier otra. Mi suegra y yo solíamos compartir pequeños momentos en la sala, hablando de cosas simples, recetas, historias de la familia, anécdotas de los niños. Yo nunca sospeché que, detrás de sus palabras, se escondía algo tan profundo. La casa estaba en silencio, excepto por el suave ruido del reloj en la pared. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, llenando el ambiente con un aroma fresco y calmante. Ella tenía una taza de té entre las manos, mirándola fijamente como si el líquido caliente le estuviera dando el valor para continuar. ¿Sabes?, me dijo, rompiendo el silencio, siempre he pensado que hay cosas que no deberían saberse porque a veces la verdad puede hacer más daño que el silencio. Sus palabras me desconcertaron, pero intenté no mostrarlo. La miré con una pequeña sonrisa, esperando que continuara, pero en el fondo, algo en su tono me puso nerviosa. Me sentía conectada con ella en ese momento, pero también un poco distante. Era como si una barrera invisible estuviera levantándose entre nosotras. Su mirada estaba perdida, recorriendo algún recuerdo lejano que no podía ver. ¿Sabes qué? Me alegra tener estos momentos contigo, me dijo finalmente, con una pequeña sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su voz estaba cargada de algo que no podía identificar. ¿Era nostalgia? ¿Remordimiento? ¿O quizás ambas cosas? No lo sabía. Pero algo estaba claro, había algo más que quería decir, pero no encontraba las palabras. Me recosté un poco en el sofá, intentando que el ambiente siguiera relajado. ¿Te sientes bien?, le pregunté, queriendo que supiera que podía confiar en mí. Ella sintió, pero de inmediato bajó la mirada, apretando la taza como si estuviera sosteniendo un secreto con sus propias manos. Fue entonces cuando lo dijo: he guardado algo durante muchos años, algo que ni siquiera tu esposo sabe, y creo que ya es hora de que alguien lo sepa. Ese momento fue como si el tiempo se detuviera. Podía escuchar mi propio corazón latiendo fuerte. Mis pensamientos eran un caos. ¿Qué podía ser tan grave? ¿Por qué yo, y no otra persona, tenía que escucharlo? Pero al mismo tiempo, sabía que no podía interrumpirla. Ella estaba a punto de confiar en mí, algo que parecía haberla atormentado durante mucho tiempo. Y ahí, en esa pequeña sala iluminada por la cálida luz de una lámpara, la tranquilidad que nos rodeaba estaba a punto de romperse para siempre. He guardado algo durante muchos años, repitió, pero esta vez su voz sonaba más quebrada, como si cada palabra le costara un pedazo de alma. Algo que ni siquiera tu esposo sabe. Me quedé inmóvil, tratando de no mostrar la creciente ansiedad que me invadía. Mis pensamientos iban y venían. ¿Qué podría ser tan importante, tan secreto? La sala, tan acogedora unos minutos antes, ahora parecía cargada de una tensión insoportable. Sé que puede parecer extraño que te lo diga a ti, pero siento que tú puedes entenderme, continuó. Había algo en su mirada que me pedía compasión, pero también fortaleza. Yo solo asentí, en silencio, dándole el espacio para que hablara. Esto comenzó hace mucho tiempo, antes de que tú entraras a la familia. De hecho, antes de que tu esposo naciera. Su confesión inicial me dejó sin palabras. Ella hizo una pausa, llevándose la mano a la frente, como si estuviera buscando las palabras correctas. Yo solo podía mirarla, sintiendo que estaba al borde de una revelación que nunca habría imaginado. Había alguien en mi vida, dijo finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. Alguien que amé profundamente, pero las cosas no salieron como esperábamos. Y tuve que tomar una decisión. Su voz temblaba más con cada palabra. Tu suegro no fue el primer hombre en mi vida. Esa frase resonó en mi mente como un trueno.
Fue como si de repente todo lo que sabía sobre la historia familiar se desmoronara frente a mis ojos. ¿Cómo era posible que algo tan fundamental nunca se hubiera mencionado? Hay algo más, añadió, apretando sus manos con fuerza. Antes de casarme, tuve un hijo del que nadie sabe. El aire se escapó de mis pulmones. Miré a mi suegra, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Había tanto en juego en esas pocas palabras. Un hijo perdido, una verdad oculta, una familia que nunca se había dado cuenta. Las preguntas comenzaron a inundarme. ¿Dónde estaba ese hijo? ¿Sabía él de su existencia? ¿Por qué nunca le dijo nada a su propia familia? Pero no dije nada, no podía. Solo la dejé continuar. Ella tomó un trago de su té como si necesitara fuerzas para seguir adelante. Era tan joven, tan asustada, no sabía qué hacer. Y mis padres tomaron la decisión por mí. Dijeron que era mejor ocultarlo para proteger nuestro apellido. La tristeza en su rostro era desgarradora. Me di cuenta de que estaba compartiendo algo que había guardado con tanto dolor durante años, algo que todavía la atormentaba profundamente. Nunca lo busqué. Nunca supe qué fue de él. Y ahora, después de tantos años, no sé si hice lo correcto al no buscarlo. Me quedé allí, mirándola en silencio, con mil emociones cruzando mi mente. Por un lado, sentí empatía por su dolor, por la carga que había llevado todo este tiempo. Pero por otro lado, no podía ignorar las posibles implicaciones de su confesión. Un hermano perdido. Una verdad enterrada. Una familia construida sobre secretos. El silencio en la sala era abrumador, y su confesión seguía resonando en mi mente como un eco interminable. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo podía seguir adelante, sabiendo algo que tenía el potencial de cambiarlo todo? Pero lo que no sabía en ese momento era que esta revelación era solo el comienzo de algo mucho más grande. Después de unos minutos en silencio, ella me miró directamente a los ojos. Su mirada tenía algo que no había visto antes, era un llamado a la acción, una mezcla de súplica y determinación. No puedo seguir guardando esto, dijo, casi como si estuviera hablando consigo misma. No sé si es demasiado tarde, pero necesito saber qué pasó con él. Necesito encontrarlo, aunque sea solo para pedirle perdón. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podía ayudarla en algo tan delicado? La idea de buscar a alguien, después de tantos años, parecía abrumadora. ¿Cómo planeas hacerlo?, pregunté con cuidado, sin querer parecer invasiva. Ella suspiró, sacando un sobre desgastado de una pequeña caja que había traído consigo. Aquí hay algunas cosas que podrían ayudar. Es todo lo que tengo de él. Mis manos temblaban mientras tomaba el sobre. Dentro había una fotografía en blanco y negro, un pequeño brazalete de bebé y un pedazo de papel con una fecha y un nombre. Diego. 14 de marzo de 1972. La imagen me hizo detenerme por un momento. Era un bebé con una sonrisa brillante, apenas unos meses de edad, envuelto en una manta bordada. Parecía una reliquia de otro tiempo, una ventana a un pasado que nunca imaginé que existiera. ¿Él sabe que lo diste en adopción?, pregunté, aunque la respuesta era evidente. Ella negó con la cabeza. Mis padres lo arreglaron todo. No tuve voz en la decisión. Nunca lo vi después de ese día. Su voz se quebró y vi lágrimas rodando por sus mejillas. Había algo devastador en esa confesión, pero al mismo tiempo, algo profundamente humano. Ella estaba dispuesta a enfrentarse a un pasado que había tratado de olvidar durante décadas. «Sí, decido buscarlo», comenzó a decir, pero se detuvo. Su miedo era palpable. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si él me odia por abandonarlo? ¿Y si ni siquiera está vivo? Las preguntas eran como dagas, perforando el poco consuelo que le quedaba. Traté de consolarla. No sabremos nada hasta intentarlo. Pero si esto te da paz, deberías hacerlo. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Mientras hablábamos, comencé a notar algo más, un miedo que iba más allá de la posible reacción de Diego. Ella no lo decía, pero estaba preocupada por cómo esto afectaría a su familia actual. ¿Qué pensaría mi esposo? ¿Qué diría el resto de la familia al saber que había un hijo perdido? Estas preguntas estaban suspendidas en el aire, pesando sobre ambas. Pero en ese momento, lo más importante era decidir el primer paso. ¿Sabes por dónde empezar?, pregunté. Ella negó con la cabeza. No, pero necesito hacerlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Sentí que, en esa pequeña sala, se estaba gestando algo enorme, algo que afectaría a todos nosotros. Ella estaba determinada, pero su dolor era evidente. A cada palabra que decía, sentía que el peso del secreto se hacía un poco más liviano. Como si hablarlo en voz alta ya fuera un alivio después de tantos años de silencio. Sin embargo, yo no podía dejar de preguntarme, ¿estábamos preparadas para enfrentar las respuestas que íbamos a encontrar? Y lo más importante, ¿el resto de la familia estaba lista para saber la verdad? En ese momento, no podía imaginar lo que vendría después. Pero una cosa era segura, esta búsqueda no sería solo un intento de redención para ella.
sería el principio de una verdad que sacudiría los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia. Las semanas siguientes se sintieron como un torbellino. Comenzamos la búsqueda con la poca información que teníamos, el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento que aparecía en los documentos antiguos que mi suegra había encontrado. Contactamos a organizaciones de adopción, revisamos registros viejos y hasta contratamos a un investigador privado. Cada día parecía un paso hacia lo desconocido, con más preguntas que respuestas. Pero entonces, un día, todo cambió. Recibí una llamada del investigador. Su tono era contenido, casi nervioso. «Creo que hemos encontrado algo», dijo. Inmediatamente fui a buscar a mi suegra, quien estaba en la cocina preparando la cena. Como si no quisiera dejar que la ansiedad de la búsqueda la consumiera por completo. Cuando le conté, dejó caer la cuchara que tenía en la mano. «¿De verdad? ¿Ya? ¿Lo encontraron?» Sus ojos estaban llenos de una mezcla de esperanza y miedo. Asentí, mostrándole el papel que el investigador me había enviado, una dirección, un nombre y una pista clara. Diego estaba vivo. El día en que finalmente decidimos contactarlo, mi suegra apenas podía hablar. Su nerviosismo era palpable. Sus manos temblaban mientras marcábamos el número. Era yo quien iba a hablar primero para suavizar la situación, cuando alguien contestó al otro lado. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que me iba a desmayar. «¿Diego?», pregunté con voz temblorosa. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?». La voz era firme, madura, pero cálida. Le expliqué con cuidado quién era yo, omitiendo los detalles más delicados al principio. «Hay alguien que ha estado buscándote durante mucho tiempo. Tu madre biológica». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Diego respiró profundamente. «No sé qué decir», respondió finalmente. Su tono era de incredulidad, pero no de rechazo. Lo que siguió fue una conversación larga, cargada de emociones. Le conté todo lo que mi suegra me había pedido transmitirle y finalmente acordamos un encuentro. Cuando le dije esto a mi suegra, sus lágrimas empezaron a caer incontrolablemente. Era como si décadas de dolor reprimido se hubieran liberado en un solo instante, pero al mismo tiempo su rostro reflejaba algo más, miedo. «¿Y si no quiere verme?», preguntó, casi susurrando. «¿Y si me culpa por todo lo que pasó?». El día del encuentro llegó, y el ambiente estaba cargado de una tensión indescriptible. Nos reunimos en un pequeño café, un lugar neutral, lejos de la ciudad. Mi suegra llegó temprano, nerviosa, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en la puerta. Cuando Diego finalmente entró, el tiempo pareció detenerse. Era un hombre alto, de cabello oscuro, con un aire sereno, pero sus ojos eran idénticos a los de mi esposo. Mi suegra lo reconoció al instante y la emoción la desbordó. Se levantó, pero se detuvo a medio camino, como si no supiera si debía acercarse. Diego dio el primer paso. Caminó hacia ella con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Eres tú?», preguntó con un tono que parecía contener una vida de preguntas sin respuesta. Mi suegra apenas pudo asentir, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo siento», fue lo primero que dijo, casi sin voz. «Lo siento tanto por todo». Diego se quedó en silencio por un momento, mirándola como si estuviera evaluando si sus palabras eran suficientes. Finalmente, extendió la mano y la tomó con suavidad. «No sé si puedo entender todo ahora mismo, pero gracias por buscarme», dijo. Sus palabras rompieron cualquier barrera que pudiera haber entre ellos. Mi suegra sollozó, abrazándolo como si intentara recuperar todos los años perdidos. Ese momento era todo lo que ella había esperado y temido al mismo tiempo. La conexión estaba ahí, palpable, pero también la sombra de un pasado complicado que no podía deshacerse fácilmente. A pesar de eso, había algo claro: ese instante marcaba el inicio de algo nuevo, algo que ninguno de nosotros había anticipado. Después del primer encuentro, mi suegra y Diego decidieron tomar las cosas con calma. Había tanto por hablar, tanto por entender, pero también tanto tiempo perdido que no podía recuperarse de un día para otro. Acordaron verse nuevamente y poco a poco las barreras comenzaron a romperse. Diego compartió partes de su vida, cómo había crecido con una familia adoptiva amorosa, como siempre sintió que faltaba algo, aunque nunca pudo explicarlo por completo. Mi suegra escuchaba cada palabra con lágrimas en los ojos, tratando de guardar cada detalle como un tesoro. Sin embargo, había otro desafío por delante: contarle al resto de la familia. Mi suegra sabía que no podía mantener esto como un secreto eterno. La verdad debía salir a la luz y aunque estaba aterrorizada, también sentía que ya no tenía nada que perder. Decidió hablar con mi esposo primero. Fue un momento tenso, pero también liberador. Él, sorprendentemente, tomó la noticia con calma. «Es mucho para asimilar», dijo, después de un largo silencio, «pero no puedo imaginar el peso que llevaste todo este tiempo. Estoy aquí para apoyarte». Esas palabras fueron como un bálsamo para mi suegra, que finalmente sintió que estaba empezando a sanar.
Con el tiempo, Diego comenzó a formar parte de nuestras vidas. Se unió a reuniones familiares, conoció a mis hijos, sus sobrinos, y poco a poco se fue integrando en una dinámica que nunca pensó que tendría. No fue fácil. Había momentos incómodos, preguntas difíciles y emociones encontradas. Pero, de alguna manera, todos decidimos que el pasado no podía definir lo que construiríamos en adelante. Esa noche, meses después del primer encuentro, mi suegra y yo nos sentamos nuevamente en la sala, como aquella vez que todo comenzó. Pero esta vez, el ambiente era diferente. Había paz en su rostro, algo que no había visto en ella antes. Gracias por estar conmigo en esto, me dijo, tomando mi mano. Nunca habría podido hacerlo sola, yo solo sonreí, sabiendo que había sido testigo de un cambio profundo. No solo en ella, sino en toda nuestra familia. Ahora, quiero dejarte con una reflexión. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de enfrentar una verdad que has guardado durante años? ¿Te atreverías a enfrentarla, incluso si eso significara abrir viejas heridas? Quiero que pienses en eso y si esta historia te tocó de alguna manera, cuéntamelo en los comentarios. ¿Crees que mi suegra hizo lo correcto al buscar a Diego después de tantos años? Antes de terminar, quiero pedirte un favor. Si esta historia resonó contigo, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias como esta, historias reales, llenas de emociones, y que nos invitan a reflexionar sobre la vida. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo video.